Ser podcast. Baby's gonna leave tonight. Take a little part of me. You've been waiting far too long to turn me on. When I wake up in the morning, my. When I pass out in the evening, why? When every in between is a goodbye, I try to get you on my side. Pienso con frecuencia en esa gente que es consciente de que su mundo está a punto de desaparecer. Produce cierta angustia ponerse en su lugar, darse cuenta de que todo aquello que uno conoce y da por hecho se derrumba. Es inevitable pensar en las grandes civilizaciones de América, en los aztecas, los incas, porque sus culturas sucumbieron de forma tan veloz como traumática. Pero existen otras culturas americanas que han desaparecido y sin dejarnos ningún códice, ningún manuscrito. Y no en el siglo XVI, sino a fines del siglo XX. Os quiero contar una historia que me acompaña y me atormenta desde hace más de 20 años. Es la historia de Aurá y Auré. Así es como se llaman o llaman a dos indios amazónicos que viven o vivían en una reserva indígena del estado de Maranhão, en Brasil. Yo los conocí en 2005, solos en su choza, hablando una lengua que nadie comprendía, medio trastornados, fabricando flechas compulsivamente. Aurá y Auré son los últimos supervivientes de un grupo asesinado a fines de los años 80, cuando destruyeron su selva para abrir camino al ferrocarril y la minería. Aurá y Auré vieron morir a todos los suyos, hombres, mujeres y niños. Solo quedan ellos. Solo ellos hablan su lengua incomprensible, solo ellos conocen los ritos de su tribu, cómo se canta a un bebé para que se duerma, cómo se llaman sus dioses, cuál es la historia de su gente. Ellos son los últimos depositarios de una cultura milenaria que no pueden transmitir. Cuando Aurá y Auré hayan muerto, y quizá ya lo han hecho, su mundo desaparecerá para siempre, como si nunca hubiera existido, y no quedará ningún códice que demuestre lo contrario. Es el relato de los vencidos, tal vez esta que nos hacía ahora el arqueólogo Alfredo González Ruibal. Es la descripción más detallada que existe de cómo se acaba el mundo, y nada más cruel y triste que la historia de un mundo, una cultura, un universo que se pierde para siempre con la muerte de estas dos personas, de esa tribu amazónica en la que conoció el arqueólogo Alfredo González Ruibal. Es como si nunca hubiesen existido. Pero por eso hoy vamos a hablar de una cultura de la que sí se saben muchas cosas, porque hubo una gente que se dedicó a recopilar todo lo que sabían de esa civilización. Hoy vamos a hablar de un códice que hicieron quienes paradójicamente contribuyeron a la destrucción de esa civilización, que de alguna forma no desapareció del todo. Y para eso está conmigo Guillermo Altares, jefe internacional del País. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar hoy de un códice que me tiene completamente atrapada. Es una gran enciclopedia que es la historia general de las cosas de la Nueva España, ¿no? O el Códice Florentino, porque se conservó en la Florencia de los Médicis. Sí, 20 años después de la conquista, unos 20 años después, Bernardino de Sahagún, que era un fraile franciscano, se da cuenta que para poder evangelizar a los habitantes de lo que hoy es México, tenía que conocer su cultura. Entonces emprende un proyecto descomunal, ayudado por jóvenes indígenas, un proyecto que dura 40 años, y lo interesante es que los jóvenes que le ayudan a hacer las entrevistas a los ancianos, que son los que le cuentan cómo era el mundo anterior a la conquista, que iba a desaparecer, son jóvenes que se mueven entre dos mundos. Sus ancestros, sus familiares directos, su padre, su madre, habían nacido antes de la llegada de Cortés. Ellos ya habían nacido bajo Cortés, habían sido cristianizados, pero hablaban español, hablaban latín, pero también hablaban náhuatl. Y son 12 tomos que relatan realmente
absolutamente todo, desde los mercaderes, los animales, y el último tomo, el 12º, está dedicado a la conquista desde el punto de vista de los vencidos, que es un relato súper emocionante, la verdad. Y he dicho que he estado trasteando y he estado absolutamente abducida por este códice porque está digitalizado, ¿no? Esta historia general de las cosas de la Nueva España precisamente nos atiende desde Utah la historiadora Kim Richter, líder de esta digitalización del códice florentino en el Getty Research Institute y especialista en estudios mesoamericanos. ¿Qué tal, Kim? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Debo decir que estoy en Los Ángeles. Es Eduardo que está en vale. Utah. Entonces me he confundido yo. Perdona. No, está bien. Mira, decía que nos tenía completamente abducidos el códice porque se puede consultar, se puede ver y además está muy bien. Es maravilloso. Muchísimas gracias. Primero, como lector, la cantidad de horas que puede haber pasado trasteando, leyendo, viendo imágenes con la inmensa ensoñación de ese mundo, ¿no? Y de quien decían de Bernardino de Sahagún que fue el primer antropólogo de la historia. Sí. Además, lo fascinante es que en una columna está en náhuatl y en otra está en español, escrito, y las ilustraciones son preciosas. Pero bueno, déjame que incorpore también, esta vez desde Utah, Eduardo de la Cruz, director del Instituto de Docencia e Investigación Etnológica de Zacatecas y codirector del programa de verano en la Universidad de Utah, en náhuatl. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, saludos desde Utah. Oye, como es una obra coral, os pregunto que esta pregunta es para los dos, ¿no? ¿Cómo definiríamos el Códice Florentino a alguien que no conozca lo que es? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué es? Empieza tú, Eduardo. Sí, bueno, para mí, siendo como un nativo hablante, si me dijeran que lo definiera, sería como un conjunto de archivos que cuentan la historia de nuestros ancestros, tal como costumbres, medicina, infinidad de cosas que realmente relatan un pasado, una vida que quedó atrás. Sin embargo, hoy en día hay una gran conexión. Tal vez así yo lo defino, porque yo no sabía de la existencia de estos códices hasta que me conecté con investigadores docentes de las universidades. Uh-huh. ¿Y qué es lo que más te sorprendió cuando te conectaste con esto, te enteraste y entraste en contacto con este códice que relata e indexa toda la cultura, las tradiciones, desde la flora, la fauna, la filosofía natural? Pues lo más impactante fue ver que estaba escrito totalmente en náhuatl, el manuscrito, que realmente hay un gran acercamiento con el habla moderno de la Huasteca veracruzana. Puedo decir que realmente me sorprendió mucho ver palabras que todavía que se usaban y se siguen usando actualmente. Una palabra es el iquipali, que hoy en día significa banco, un banco de madera, y conceptos o palabras que todavía pues conocemos hoy en día en el habla cotidiano de la Huasteca. Eso fue para mí fenomenal, ver por muchos años una venda puesta de que el náhuatl no nos puede llevar a ningún lugar, y más bien ver este tipo de documentos escritos en una lengua, pues da mucha satisfacción ver que realmente era una riqueza cultural por el conocimiento que encierra. Kim, para ti, ¿cómo explicarías lo que es esta historia general de las cosas de la Nueva España y por qué se llama Códice Florentino? Sí, el nombre Códice Florentino obviamente es un nombre que le damos a ese manuscrito nosotros, porque está en la biblioteca laurenciana en Italia, en Florencia. Uh-huh. Por eso lleva ese nombre. El nombre que le daba Sahagún a ese manuscrito es la historia general o universal de las cosas de la Nueva España, y en eso tiene la idea de quería capturar toda esa información sobre la cultura mexica, ¿no? Y su imperio, y por eso pensamos en ese manuscrito como una enciclopedia, y realmente también está basado en el concepto de enciclopedias de Europa, ¿no?
Tiene 12 diferentes libros dedicados a diferentes temas, desde cosas del gobierno, como estaban diciendo, hasta flora y fauna. Y el último libro se trata de la historia de la conquista de México. Y en ese sentido, y yo, como escuchan, no soy náhuatl hablante, no soy de México, pero yo veo ese manuscrito, el valor de ese manuscrito como alguien quien es investigadora de la historia de arte prehispánico y colonial, y para nosotros, para entender la religión, los rituales, cómo manejaron el imperio azteca, para nosotros tiene muchísimo valor ese manuscrito. Y también por la transculturación que podemos observar, como ya lo describieron. Kim o Eduardo, ¿cuándo decidisteis que había que digitalizar el códice y a qué retos os enfrentasteis? Porque es una cosa muy compleja, escrita en 3 idiomas, en español antiguo, en latín, en náhuatl. Realmente era un trabajo de una complejidad enorme, ¿no? Que tú no estuvisteis tantos años como los que tardaron en digitalizar el códice, pero casi. En escribir el códice, pero casi. Pues ellos necesitaron 30 años para recopilar toda la información y crear el códice. Al final, esa versión del códice lo escribieron en 2 años. Y nosotros casi necesitamos como 8 años para hacer todo el concepto del códice florentino digital, después todo el trabajo de digitalizar los textos, el manuscrito, hacer una nueva traducción del texto español al inglés, contribuciones de Eduardo, grabaciones en voz alto, etc. Y juntar toda esa información que ya se había publicado por partes en diferentes publicaciones, y juntar todo en una plataforma y también agregar palabras claves a cada imagen. Eso es una gran nueva contribución de nosotros, agregar esas palabras para que se pueden buscar por las imágenes. Entonces se puede poner Moctezuma y de repente todas las imágenes que tienen una representación de Moctezuma se puede ver en un clic, ¿no? Sí, es maravilloso navegar por esa digitalización. Yo también os felicito. Además, fíjate que estamos en la semana del eclipse solar aquí en España, total. Sí. Y entramos en el libro de astrología ahora con una compañera que además es mexicana, estuvimos mirando, y las representaciones que hay de la luna, del sol, incluso de la luna y el sol mezclándose, son maravillosas. Eduardo, te pregunto, porque a veces nos confundimos cuando hablamos de aztecas, de México, de nahuas. ¿Son un mismo pueblo con distintos nombres o hablamos de civilizaciones diferentes? Creo que estamos hablando de civilizaciones, pues sería como diferentes, pero cuando hablamos de mexicas, aztecas, tal vez son periodos que marcaban tiempos diferentes. A nosotros, los nahuas hoy en día, simplemente nos identificamos como hablantes de náhuatl. Y cuando nos mencionan mexicas, como ¿y esos quiénes son? O cuando dicen aztecas, ¿y esos quiénes son? Realmente no tenemos una historia definida para decir somos mexicas, somos descendientes mexicas. Pero pues hoy en día ya entiendo más de que pues es una gran conexión, una descendencia pues antigua de los ancestros.
Y la figura de Bernardino de Sahagún ha sido muy, muy estudiada, incluso por grandes investigadores mexicanos. Pero, ¿qué sabemos de los jóvenes que colaboraron con él, que fueron los que le ayudaron a hacer las entrevistas, a recopilar? Como el más famoso de ellos es Antonio Valeriano, pero también están Alonso Bejerano, Martín Jacobita. ¿Qué sabemos de ellos? Algunos incluso fueron figuras importantes en el México de la colonia, ¿no? Pues como mencionaron, son náhuatl hablantes de diferentes áreas alrededor en México, lo que hoy en día es México, la Ciudad de México y como pueblos, barrios alrededor. Y todos entraron jóvenes a esa escuela que fundaron los franciscanos para ser educados. Y realmente Sahagún, él se formó en Salamanca, en la universidad, y por eso tenía una formación universitaria que trajo esa formación al Nuevo Mundo, ¿no? A Nueva España. Y tenían al final esa misma formación, ¿no? En la gramática, latín, conocían varios textos clásicos, y entonces estaban hombres muy formados e intelectuales, y también podían dibujar y escribir. Si entran en el códice, vean una escritura muy bonita, muy clara, que se puede leer muy claramente. Y también estaban educados en las historias y tradiciones, indígenas, ¿no? Nahuas, y podían traer esos dos mundos a la producción del Códice Florentino digital, al Códice Florentino. Y como mencionaron Antonio Valeriano, él era uno de los más importantes, trabajaba en otros proyectos, fue un gobernador y tenía una vía muy larga y con contribuciones intelectuales a otros proyectos también muy importantes. Oye, Kim, durante la confección del códice hubo una epidemia gravísima creo que de viruela, que mató al 90% de la población indígena, y no sé si esto influyó en que quienes estaban trabajando en este códice, escribiendo y pintando, tuviesen la sensación de que estaban haciendo un trabajo que era un legado, que ese mundo, claro, iba a desaparecer entre la conquista, la evangelización y luego las enfermedades que diezmaron tanto a la población. Igual estaban escribiendo una memoria de un mundo ya en vías de extinción. Definitivamente. Y Diana Magaloni, realmente quien es codirectora de ese proyecto, ella ha hecho mucho trabajo en términos de cómo afectó esa pandemia, esa epidemia a la producción del Códice Florentino, porque no solamente menciona Sahagún en algunos momentos cuando escribe, como él sale de la narrativa del texto y empieza a describir sobre algo completamente diferente del texto náhuatl. Por eso hay partes que no son semejantes, y habla muy directamente del profundo trauma y de esa experiencia de no solamente haber sobrevivido esas epidemias anteriores, pero ahora mismo cuando estaban haciendo el códice en 1576. Y habla de todos los muertos y que no tenían agua ni comida, y en el caso del códice ya no tenían color. Y se ve esto en libro 11, que se trata de la flora y fauna, y también en libro 12, porque
empiezan a hablar, especialmente en 11, con muchos colores, ¿no? Para los animales y las plantas, pero de repente todo está pintado en blanco y negro, solamente en tinta. Y el libro 12 casi todo está en tinta y no con colores. Solo unas importantes imágenes reservaron un poco de color para pintarlos. Entonces está profundamente afectado, y yo pienso también en el concepto y la importancia que daron especialmente los náhuatl hablantes en grabar y documentar sus experiencias y su historia en ese documento, y pues con esa idea, como diría Diana, para crear un nuevo mundo, ¿no? Porque ellos ya son cristianos y están viviendo ya dentro de ese nuevo mundo, entonces han vivido ese cambio, claro, y lo están grabando para, yo pienso, pues nosotros hoy en día. Claro, para generaciones futuras, claro. Exactamente. Y Eduardo, justamente estaba aquí hablando del libro número 12. Al estar relatado la conquista en náhuatl, ¿cambia mucho la percepción entre un lenguaje y otro? Por ejemplo, se cuenta mucho mejor cómo resistieron a los conquistadores, y qué sienten los cuando usted o cuando das clases, qué sienten los alumnos al descubrir ese relato en su propia lengua y con las propias voces de sus antepasados de lo que, bueno, en España muchas veces se glorifica como conquista, y en ese libro y en realidad aparece de una manera totalmente diferente. Sí, bueno, muy totalmente de acuerdo con lo que comentas. La historia en México se narra, se enseña en la educación básica realmente muy diferente a como está escrito en el códice del libro 12. Francamente, cuando yo leí el libro para hacer los resúmenes en náhuatl, dije, esto no dice los libros de historia de México en la educación básica. No narran como fueron un descubrimiento de América, de que Cristóbal Colón descubrió y en sí, pero nada de que los indígenas nahuas lucharon, resistieron con los invasores, con los que invadieron México, ¿no? Entonces realmente cuando yo empecé a trabajar con el libro dije, no, esto tiene que llegar más allá de una plataforma digital, tiene que acercarse realmente a las comunidades, principalmente a quienes hablan la lengua, y ese es uno de los objetivos que estamos viendo, de que más gente hablante, nahuaparlante o investigadores tengan acceso a esos documentos y que realmente vean cómo era la transición, los cambios cuando llegaron los españoles a México. Oye, Eduardo, y ya por curiosidad, tú das clases, imagino que das clases a algunos alumnos que son nativos y entran en contacto con esa versión de los hechos que no tenían ni siquiera en la formación, oficial mexicana. ¿Cuál es la reacción que tienen? Cuéntame un poco de esos alumnos que por primera vez tienen el contraplano, ¿no?, de sus antepasados. Bueno, en un congreso que tuvimos en Los Ángeles, en Getty, tuve que recabar información sobre la impresión de los alumnos que tuvieron por primera vez de leer esos documentos en náhuatl, y dijeron, más bien expresaron que ellos ocupan leer estos documentos en la lengua, y que dónde las pueden conseguir y que cómo pueden hacer para llegar a ellas, y ya se les explicaba que se estaba trabajando en un proyecto de digitalización. Muchos narraban de que la invasión, que los nahuas les dieron todo a los invasores, a los españoles, y que muchos no pusieron resistencia. Esos son los que yo encontré en las entrevistas que realicé con jóvenes de 12 a 18 años. Entonces es muy triste realmente, siendo nativo hablantes de la lengua y no conocer la historia sobre
la conquista. No, sí doy clases, pero a estudiantes que no tienen que quieren aprender el náhuatl. No tengo estudiantes nativohablantes como tal. Kim, el tener imágenes y textos en náhuatl y en español, ¿qué posibilidades interpretativas sobre la historia os ha permitido conocer que antes no se habían tenido en cuenta, como ahora esto que estábamos comentando? Pues como el objetivo central fue poder leer las tres narrativas juntas, ¿no? Poder analizarlos juntos y ver las diferencias es muy importante, porque a veces uno da información completamente diferente o da información más amplia, y por eso hasta ahora no se ha realmente podido leer las tres narrativas juntas fuera del texto que publicó James Lockhart sobre el libro 12, donde hizo ese esfuerzo de mostrar los textos y las traducciones juntos y también con las imágenes. Y eso realmente es lo innovativo del Códice Florentino Digital, que se puede acceder todo junto y leer todo junto. Y así se puede ver cómo las descripciones de los hablantes náhuatl en ese tiempo fueron distintos de la versión que nos da Sahagún, especialmente en el libro 12. Como la información básica es la misma, ¿no? No es como Sahagún nos dice una cosa que los españoles hicieron tal cosa y el texto náhuatl nos da otra idea. Pero cómo narran esas cosas, eso es la distinción. El texto español de Sahagún es muy como neutral, muy objetivo, ¿no? Eso pasó, después eso, bla, 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 bla. El texto náhuatl está escrito con un sentido de testimonio, ¿no? Con mucho drama, con muchas observaciones, con mucha emoción. Se puede leerlo casi como con oraciones de Moctezuma o de Malintzin o de Cortés. Entonces, es un texto que quiere ser leído en voz alta. Eso es lo que a mí me emocionó mucho. Y entonces poder leer esos tres narrativas juntas, esa es la cosa importante, y especialmente dar a conocer las imágenes que hasta ahora han sido como desvalorado, no han sido muy accesibles, y también que se puede después leer esas palabras claves que describen la iconografía, lo que está pasando en las imágenes. Eso ayuda, en mi opinión, a estudiantes, a todos los que quieren conocer más lo que está pasando en las imágenes, a profundizar su conocimiento de la información que dan las imágenes. Y por esas palabras claves se puede entrar y buscar otras imágenes para seguir aprendiendo sobre esa cultura visual también. Pues me parece interesantísimo. De hecho, estamos compartiendo en redes ese enlace al códice digitalizado para que se puedan adentrar en él, que miren estas ilustraciones, además de los textos que tienen, porque se pueden leer perfectamente, para conocer un mundo que, como decíamos al inicio, en verdad no se ha perdido ni ha desaparecido del todo. Solamente ha cambiado su forma, porque los nahuas, como otros pueblos que se dice que desaparecieron con la conquista, siguen vivos y bastante activos con su cultura y sus aportaciones en la política de lo que hoy es México. Pues muchísimas gracias por atendernos desde Los Ángeles a la historiadora Kim Richter, líder de la digitalización de este códice florentino, especialista en estudios mesoamericanos, y también gracias a Eduardo de la Cruz, director del Instituto de Docencia e Investigación Etnológica de Zacatecas y también codirector del programa de verano en la Universidad de Utah en náhuatl. Gracias a los dos por dedicarnos vuestro tiempo.
Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Guillermo Altares, te espero la semana que viene. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.